hay un versículo que dice que toda cosa nos es perdonada, pero hay una que no, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben lo que es blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? A ver, hermano, ¿qué es una blasfemia? Eso está en Marcos 3:29. Marcos 3 dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás el perdón, sino que es reo de juicio eterno. El 28 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás el perdón, sino que es reo de juicio eterno, ¿verdad? Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Escuchen esto: cuando uno no sabe lo que se mueve en un lugar y echar juicio sobre eso trae condenación. Un ejemplo: el Espíritu Santo no hay un método, no hay nada para hacerlo funcionar más que la fe, pero el Espíritu Santo es alguien, es una persona, no es un ser como dicen mucho que es un ser, ¿cómo se llama? Una fuerza activa, ¿cómo se dice esa onda? Una energía. El Espíritu Santo de Dios es una persona de la cual tiene intelecto, porque dice que escudriña aún lo más profundo del corazón del hombre, pero también discierne los pensamientos que están en el mismo corazón de Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios también se ofende, porque dice: si tú hablas mal contra él, ¿verdad? Dice que uno puede contristar ese espíritu. O sea que el espíritu, ¿cómo contristas a alguien que no tiene sentimientos? O sea que el Espíritu Santo es alguien que tiene sentimientos. Y cuando uno empieza a hablar mal o pensar mal, un ejemplo, no sé si le ha tocado a usted a veces juzgar a alguien así como diciéndole: para mí que eso no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque dice, fíjese, de Jesús decían que él tenía un espíritu inmundo, y lo que hacían era que estaban hablando mal del Espíritu Santo de Dios. Entonces eso se llama blasfemia. Cuando uno hace un juicio sobre alguien y no le consta si tiene o no sabe discernir si tiene el Espíritu Santo o no, lo que está haciendo no está hablando mal de la persona como tal, está hablando del Espíritu Santo de Dios. O sea que si no estamos seguros de qué espíritu está, mejor no digamos nada, porque hablar mal es caer en condenación. ¿Sí me explico? Cuando a usted le levantan un falso, es una blasfemia, ¿verdad? Entonces yo siempre enseño esto. Yo sé que aquí hay personas que les gusta danzar, yo sé que es bíblico. Dice el Salmo, dice que uno debe de alabar a Dios con danza, hablar con pandero, con arpa, pero caemos en condenación cuando nosotros queremos tomar el lugar de Dios, así como que lo está haciendo en la carne, lo está haciendo no sé qué cosa, y empezamos a juzgar cuando no sabemos ni siquiera discernir los tiempos, mucho menos vamos a discernir el Espíritu Santo de Dios. Porque miren, nosotros por naturaleza tendemos a pensar mal, ¿verdad? Y a juzgar a alguien sin saber si lo que está dentro de ese alguien es Dios o no es Dios. O sea, es el Espíritu Santo. No, ahora, de Jesús dijeron: trae espíritu inmundo. Y miren de quién estaban hablando, ¿verdad? Cuando se supone de que dice que Jesús, que Juan decía esto, decía: el que viene detrás de mí, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo lo bautizo a ustedes en agua, y dice que Jesús fue bautizado aún en agua, y después dice que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. Diga, por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. O sea que el Espíritu Santo también nos guía.
Por eso no me entiendo cómo a veces nosotros como hijos de Dios caemos, o sea, caemos en faltas, ¿verdad? Cuando se supone que hay un espíritu que nos guía, ¿no? Y caemos en condenación cuando se supone que tenemos el Espíritu Santo. O sea, usted acaba de leer que fuimos sellados, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo está en los hijos, no está en cualquier persona, está en los hijos de Dios. Ahora, pero ese Espíritu nos tiene que guiar hacia toda verdad. Diga, hacia toda verdad. Ahora entonces, el por qué cometemos pecado o por qué cometemos errores. Diga, porque hacemos oídos sordos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. No me va a decir usted que cuando usted va a cometer un error, antes de cometerlo, el Espíritu Santo lo redarguye, lo hace hasta temblar, lo hace hasta que pegue un grito, hasta sueña con él, hasta le habla en sueño, y aún así hacemos oídos sordos al Espíritu de Dios. O sea que Él nos guía, está dispuesto a guiar. El tema aquí es que hay que comenzar a ser guiados por Él, dejarnos de nuestra voluntad y comenzar a creer en Él, ¿verdad? Y que Él nos guíe. Acuérdense que Jesús por algo lo dejó. Jesús no se equivocó. Él dijo, mire, yo me voy a ir, pero no lo dejaré huérfanos a ustedes, yo dejaré mi espíritu con ustedes. Y Él los va a guiar, Él los va a ayudar en toda la tarea que tengan que hacer. ¿Sí me explico? O sea que el Espíritu Santo de Dios, diga, el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a guiarnos y a llevarnos a toda verdad. Ahora, no hay algo mágico en esto. El Espíritu Santo de Dios simplemente es fe, pero es alguien que solamente se pega a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Es un amigo fiel para aquel que hace la voluntad de Dios. Siempre está buscando, ¿verdad?, personas de quien hacerse amigo, o de quien hacerse hermano, o de quien hacerse personas íntimas. ¿Sí me explico? Pero, ¿qué es la blasfemia, pastor? La blasfemia es cuando lo culpamos a él de cosas que no tienen nada que ver. Cuando injuriamos con él. Usted no ha visto a veces que hay cristianos que dicen, por tu culpa, Señor, estoy así. ¿Qué es eso? Eso es la blasfemia. ¿Cómo va a culpar a Dios si su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, que Él quiere lo mejor para sus hijos? O sea que lo que usted tiene mal no es culpa de Dios, es culpa de usted. Se culpa de usted, mírese al espejo y dice, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Pero al hablar mal de Dios, está hablando mal de los tres, está hablando mal de Dios, del Espíritu Santo que lo guía, porque no lo guió a pecar, lo guió a hacer cosas buenas, pero usted no hizo caso, ¿no? Y está hablando mal del Hijo, que siento que todos lo conocemos. Ahora, ¿cómo damos honra al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo cree usted que se da honra al Espíritu Santo de Dios? Orando uno se hace amigo de Él, ¿no? Pero ¿cómo le damos honra? ¿Cómo? Siguiendo la palabra de Dios, o obedeciendo la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra, ¿verdad? ¿Cómo usted da honra a su papá? Obedeciendo autoridad, respetando su autoridad. Lo mismo es Él. Mire, Jesús lo honró en el tiempo que estuvo acá. Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, siendo el Hijo de Dios, teniendo el poder absoluto, se dejó guiar por un ser que Dios hizo con el fin de guiar a cada persona hacia el propósito de Dios. Y Jesús dice que cuando vino del desierto, dice que vino en el poder del Espíritu Santo. Nunca dice vino en el poder del Hijo de Dios, no, dijo vino en el poder del Espíritu Santo. O sea que Jesús tuvo que dejar su corona, ¿verdad? Tuvo que dejar ¿cómo llama esto? Su cetro, tuvo que dejar su capa y se tuvo que hacer como hombre guiado por un espíritu. Y ese espíritu fue el que, comenzando su carrera, comenzó a hacer milagros y prodigios. Lo dejó que, o sea,
Jesús lo que hizo fue desaparecer para que el Espíritu Santo hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Desaparecer más en nuestras vidas y que tome el control en nuestras vidas. Dejémonos guiar por Él, no seamos guiados por emociones. El Espíritu Santo quiere que nosotros menguemos y que Él pueda dar y tomar posesión completa de nuestro ser para llegar a hacer la voluntad de Dios. Pero para eso hay que dejar a un lado nuestro intelecto, nuestras emociones, lo que queremos hacer y comenzar a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Sí me explico? Porque hoy en día yo me encuentro con que todos quieren hacer de todo, pero nadie está dispuesto a ser guiado por el Espíritu. ¿Sí me explico? Un ejemplo, ¿no? Así bien claro, un ejemplo. Normalmente cuando llama usted la atención a alguien, yo hablaba de dar honra a sus autoridades, pero cuando hubo un ejemplo, le llama usted la atención a alguien y esa persona toma la decisión y dice, mira, yo me voy de la iglesia y no cometió un pecado, nada más que el pastor o la autoridad le llamó la atención en cierta área que estuvo mal. Entonces agarra y dice, bueno, yo por esto me voy, ok, se va. Lo que está haciendo es no haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que respete su autoridad. No. Ahora, yo dijera, bueno, le llamó la atención porque estaba haciendo algo, no sé, indebido. A veces yo he visto gente que se enoja